I'm hanging on to the other side. I won't give up till the end of me. Hola Foxito, soy Foxy8. Sé que anuncié hace bastante tiempo que iba a realizar un vídeo sobre los libros de FNAF y su importancia actual, por lo menos en el canon. Pero sucedió algo y es que me puse a hacer directos en la plataforma enemiga de YouTube. Lo sé, no debería haberlo hecho, técnicamente os he traicionado, pero yo siempre vuelvo y me sigo considerando youtuber y aquí me quedo. Pero bueno, era para subir cosas que normalmente no puedo subir. Dicho esto y la aclaración, nos ponemos con el tema. ¿Son importantes los libros de FNAF actualmente? Sí y no. Y ahora os preguntaréis, ¿cómo es eso posible? Pues mirad, si yo me centro en el tema de la primera trilogía de FNAF, de Silver Eyes, de Twisted Ones y de Fourth Closet, pues técnicamente es un universo alterno, no... Los hechos no se narran de la misma manera en los juegos que en esa trilogía. Es básicamente como un supuesto de qué hubiera pasado si se hubieran alterado ciertas cosas, como por ejemplo Henry esté muerto y ese tipo de cosas. Pues bueno, eso es como un universo alterno. Luego tenemos los Fazbear Frights, que son los que han ocasionado prácticamente todos estos problemas. Mientras que la trilogía entendemos que es un universo alterno y que no se realiza de la misma forma que los juegos y que tiene discrepancias en algunos casos, pues The Fazbear Frights es como una colección en la cual intentan mezclar todo lo que no pudieron en los juegos, pero no lo hacen bien, y os explicaré por qué. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo el libro Prankster. Prankster puede parecer un libro normal y corriente, pero tiene algo importante. De hecho, el propio nombre del libro ya es importante de por sí, porque Prankster no se considera una historia, dentro de las tres que tiene, que sea canon. Es como una subdivisión de historias de esta es canon, esta no, y esta puede. Lo que no tiene sentido. Si realmente fueran canon, tendría que ser todos los libros y todas sus historias canon, no solo las que a ti te apetezcan. Por lo tanto, yo creo que es más de un universo alterno, historias alternativas, paralelas, cosas que están relacionadas con el mundillo de los libros y no con los juegos. Pero, hasta cierto punto podríamos entender que, bueno, sirven de forma así complementaria y que realmente no se contradicen y bueno, en algunas historias. Pero, donde está el problema es ya en el tema de los Tales from the Pixaplex, historias del Pixaplex. El problema que yo veo ahí es que no han esclarecido absolutamente nada. Están dando todo el mundo como válido todo lo que sale en sus libros. Y yo veo un problema. De hecho, el mayor problema donde se ha ocasionado todo es que ahora sí creen que FNAF 4 y FNAF Sister Location se han resuelto con los libros. Y no se han resuelto con los libros. Parece que no entendemos todavía a estas alturas de que los juegos y los libros no tienen por qué coincidir siempre. Pueden ser complementarios, pueden ser, bueno, pues esto me lo aclara de cierta manera, pero no tiene por qué darte la solución a todo lo que le pidas. Y el mayor problema que hay con los Tales from the Pixaplex es básicamente que todas las historias se interpretan como si fueran canon. Lo que no tiene sentido. ¿Cómo pueden ser todas las historias canon solo porque tenga Tales from the Pixaplex? Literalmente son los Fazbear Frights parte 2, ya está. Es básicamente eso, es como una segunda temporada. No tiene por qué ser canon solo porque sea una segunda temporada de una sección que ni siquiera era canon técnicamente. Pero bueno, todo el mundo lo está dando como válido. De hecho, me atrevo a decir de que la mayoría de estas personas buscaban un vídeo con el cual rellenar minutos y poder sacar cosas de FNAF, puesto que en Twitter están todo el rato hablando del tema de las teorías y llevo viendo posts de teorías desde hace mucho tiempo. De hecho, os he compartido una pestaña que básicamente enseña mi opinión. Mi opinión es bastante buena, vamos a verla. De hecho, he tenido que hacer zoom porque no la tenía guardada en el ordenador y ahora os lo voy a leer. ¿Confirmado? Nada. Nada de las historias está confirmado. Nada. ¿Por qué? Porque yo opino que es un universo alterno. Y esto funciona así. Hay muchas teorías que tienen unos nombres clave casi imposibles de encontrar y otras que dan igual. Lo que yo creo muy probable, el minijuego de Follow Me es el 93, ya está, en el 93, 1993. Mike es el hermano de Crying Child. Gregory es humano, porque iba a ser un robot, sinceramente. Blob Agony lo veo posible porque se supone que ya en el final de FNAF 6 descansan la gran mayoría. Después, que Glamrock Freddy sea el alma de Mike es probable. Charlie, pues básicamente, pues bueno, que fuera la primera víctima es bastante probable, por eso el minijuego de FNAF 6.
Que luego FNAF Sister Location sea después de FNAF 1, lo cual se supone que se ha confirmado, pero están confirmando todo con los libros, aunque da un poco igual. Yo siempre he creído esto es lo que yo creo en base a lo que me dan a entender por lo menos los juegos. Tenemos Free Victim, que es básicamente que las víctimas originales se liberaron, están a salvo y demás. Y Cake Bear es Freddy, no es Fredbear. Sí, simple, para mí es Freddy. Luego, poco probable. Pues que William fuera el plushie. El peluche de Fredbear lo veo muy poco probable. Podría ser porque realmente lo he puesto como poco probable por el tema de está vigilando en Sister Location, así, en la Custom Night. Pero no sabemos hasta qué punto la Custom Night es cierta, es canon. No sabemos si, probablemente si fuera canon, sería anterior a que Mike Afton fuera allí. Pero bueno. Después tenemos que Midnight Motorist sea Shadow Freddy, intentando contar una historia que lo veo poco probable, pero por darles algo de desarrollo, serían capaces de ponerlo. Y bueno, también había uno de Molten Freddy, pero vamos a pasar de él, ahora no me acuerdo qué era, pero es buscarlo y ya está. Después, lo que no creo, vamos con ello. Que Sister Location es antes de FNAF 1. Prácticamente imposible, solo mira el tipo de animatrónicos, la complejidad, y no te lo crees ni tú. Que Gregory sea un robot, que Charlie sea el peluche, que existan dos almas controlando Golden Freddy. Esto se supone que se ha confirmado con la Ultimate Custom Night, pero ¿quién te dice a ti que eso es cierto? ¿Quién te dice a ti? Es la historia de los libros, amigos, es la historia de los libros. Que pongan una fotito de la Custom Night y te digan, ay, el que no deberías haber acabado con él. Pues muy bien, vale, pero no me estás explicando absolutamente nada. Esto es todo libro, todo libro, todo libro. Y como ya he dicho, esto yo interpreto los libros como un universo alterno. Están muy bien, me gustan, pero son un universo alterno, no tienen por qué coincidir en absolutamente todo. Después, bueno, el caso de que casi sea el peluche tampoco lo creo. El peluche yo creo que es más una interpretación libre y no consigo que sea absolutamente ninguno de los que están ahí, pero bueno. Puse lo de William en el anterior porque por poder puede. Que Mike sea quien tiene las pesadillas, no lo creo. Que Mike sea la víctima, no, tampoco. Luego hay otros de Afton, que las almas siguen a Mike porque es malo, y esas tonterías de Glenroe Freddy's Custody, es Charlie, su padre, su prima, su abuela, cosas así, muy chungas. Después, hay una sección que os va a interesar, que es deberían desarrollarlo. ¿Por qué? Porque literalmente he estado buscando información sobre esto y no me ha sido absolutamente nada. Entonces, como me he quedado ahí un poco pensando, pues bueno. De hecho, veis ahí Golden Trio que está ahí, pero es un error, ¿vale? Realmente está en no lo creo, sino que sin querer se me ha pasado, lo estaba haciendo en el móvil y me ha pasado eso, no pasa nada. Está en no lo creo, ¿vale? El resto sí, no debería desarrollarlo porque no sé hasta qué punto es real porque no he encontrado la teoría en sí, pero bueno. Y luego está la sección de no encontré información, que son los que no he podido encontrar tampoco, pero deberían desarrollarlos como más o menos me suena, pero no llego a entender ahí a qué se quieren referir, lo está buscando bastante rato, igual que los otros. Pero bueno, en fin, nada está confirmado, nada, realmente es una historia que van haciendo ahí a medida que pueden y demás. Y, a ver, todo el mundo dirá, no, pero si lo tienen preparado desde hace mucho tiempo. Vale, sí, pero lo que no se sabe del desarrollador de videojuegos es que realmente tiene la historia pensada, pero por muchos caminos. Si a alguien no le gusta uno, tira por el otro. Esto funciona así, es como una rama de un árbol. Vas ahí yendo de rama en rama, buscando ahí el punto perfecto. Porque si no, no contentas a uno, no contentas a otros, haces un lío todo, intentas resolver la historia con cosas 20 años posteriores y no. Vale, realmente no creo que la historia se resuelva con la historia de Rory, ni mucho menos. Eso sí, creo que son importantes actualmente. Sí, porque dan información extra, dan cosas ahí, evitan que la gente esté teorizando ahí como unos posesos y se venden 20.000 millones de historias para intentar corroborarlo todo. Porque es imposible, ¿vale? No podéis. Es así de simple. Yo tampoco puedo, nadie puede terminar la historia de FNAF. Es así. Es una historia que tiene partes abiertas y los libros te pueden ayudar a comprender un universo alterno, así para intentar enlazar piezas, intentar formar algo que sea la historia real, pero no se puede sacar así la historia de los juegos, lo siento mucho, es una realidad. Yo de verdad que me gustan mucho los vídeos de los libros y demás, y yo me los veo enteros, no es porque no tenga tampoco los libros, tengo la trilogía en inglés entera, y también tengo varios Fazbear Fridays sueltos, tengo el 8, tengo el Prankster, que no sé si es el 11, y joder, no es que digas que no tengo ni idea de la historia de FNAF, literalmente me escucho todos los libros en versión audio de Sunan Master o de Sabino, me los escucho, y joder, literalmente que todo el mundo esté tan obsesionado con las teorías, es que son los libros, que mirad la trilogía original, es que con eso vais a entender todo, ¿no? Esto no funciona así, no es de repente yo vengo y resuelvo todas las teorías por la cara sacándolo de un libro, no, porque el libro a lo mejor no es canon,
en los juegos. Es que nadie ha pensado en eso. Todo el mundo quiere resolver todo el mundo quiere contentar a todo el mundo, pero luego al final no se demuestra nada. Y me quedo exactamente igual. ¿Qué vas a resolver contándome a mí la historia de los libros? Que si este es uno, que si este es el otro, que si pasó esto, que si hay dos en este. No, déjalo, en serio, déjalo. Esto no funciona así. Si el juego no te lo dice, no lo pongas. Son distintos. Y muy bien que ponga Tales from the Pixaplex, pero son Fazbear Frights Parte 2. Sí, pues si se despide y hasta pronto.